En circuitos en serie, la corriente, el amperaje o la carga va a ser la misma. El voltaje es el que se va a repartir en cada resistencia. El voltaje, o bueno, la suma de los voltajes en cada resistencia da el voltaje inicial. Se puede sacar la corriente con la suma de las resistencias y el voltaje inicial, que es el voltaje inicial entre la suma de las resistencias es igual a la corriente. Teniendo la corriente, la vamos a multiplicar por cada una de las resistencias y así sacaremos el voltaje de cada resistencia. En circuitos en paralelo es un poco diferente, pero es bastante fácil hacerlo. Debemos tomar en cuenta que el voltaje va a ser el mismo en todas partes y la corriente es la que se va a repartir en cada resistencia. No va a ser la misma corriente en una resistencia que en otra. Bueno, para sacar la resistencia total se va a sumar 1 entre la resistencia más 1 entre la resistencia, depende de cuántas resistencias tengamos, será R1, R2 y R3, eso depende de cuántas resistencias. Y el resultado que te dé también lo vas a dividir 1 entre la resistencia, así para que tenga la resistencia total. Esto nos sirve para saber la corriente inicial, la, la total, y para sacar la corriente en cada parte de la resistencia vamos a dividir el voltaje entre la resistencia y así nos da la corriente en cada resistencia. Es bastante sencillo. Después de que tengamos la corriente, lo vamos a sumar y pues nos tiene que dar la corriente total que nos dio al sumar el 1 entre la resistencia más 1 entre R2 más 1 entre R3. Luego ese total que nos dio también 1 entre el total de la resistencia que nos dio, de la suma. Y es todo básicamente. En mixto tienes que observar más el circuito, tienes que analizarlo bien. Por ejemplo, si en el ejemplo están los dos focos y bueno, cada foco tiene su resistencia. Para sumarlos tenemos que resolverlo en paralelo, entonces tendría que ser 1 entre la resistencia más 1 entre la resistencia 2 y pues el total 1 entre el total de esas dos resistencias. Ya después de eso pues lo resolvemos en serie y haríamos lo que hacemos en serie, que es sumarlo y dividir el voltaje entre la suma y ya te da la corriente en serie y la corriente va a ser la misma en el otro que no está en paralelo y la corriente será la misma en los que están en paralelo, o sea, va a entrar la corriente y se va a repartir entre esas dos. Pero como está en serie, pues sacamos el voltaje de la primera resistencia que no está en paralelo y sacamos el voltaje del total de esas dos resistencias. Y ese voltaje que nos dio va a ser el mismo para las dos resistencias porque están en paralelo. Mi compañero explica un poco mejor, bueno, es más, lo va a explicar físicamente, el fenómeno se podría llamar, para que quede más claro.
Este es el mismo porque están en las dos resistencias, porque están en paralelo. Esta 5, la que queda 3 y la suma 12 volts, ¿no? Circuito serie. Igual a 12 volts. Primer voltaje 4.44. Segundo 3.10. Y último 4.45. Y circuito paralelo, mismo voltaje en ambas resistencias, 12 volts en una y 12 volts en otra. Un protoboard es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial. La composición del protoboard está conectado en este sentido. Cada línea así es una línea de conexión en toda esta área del protoboard y cuenta con dos rieles para suministrar potencia, los cuales están conectados así en las dos líneas para proporcionar voltaje positivo y negativo a los prototipos. De igual manera se puede suministrar de este riel o de este riel. Lo que aprendimos fue saber cómo funcionan los tipos de circuitos, el serie, el paralelo y el mixto. También nos dimos cuenta cómo funcionaba la fuente de poder y cómo se usaba el multímetro. Este, También cómo se manejaban las resistencias por colores. También supimos cómo funciona una protoboard, cuáles son sus especificaciones y cómo funciona. Y en esa práctica aprendimos bastante.